Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio del Centésimo Mono. Muchas gracias por estar aquí otra vez conmigo. Como ya saben, mi nombre es Aldo Hassan y les agradezco mucho que estén escuchando de nuevo el Centésimo Mono. Ya no sé ni siquiera en qué episodio vamos. No sé si este es el número 30, 40, quién sabe. La verdad es que ya hemos hecho una grabadera de episodios, pero este en particular tenía muchas ganas de grabarlo porque no quise dejar pasar la fecha. Les cuento que justamente hoy que estoy aquí con micrófono en mano, resulta que se cumplen 365 días de aquel marzo del 2020 en el que al menos a mí me mandaron a descansar pensando en que esto de la pandemia cuarentena a lo mejor iba a durar más de 2 semanas. Todavía recuerdo perfecto la cara de mi jefe cuando nos dio la noticia y hoy en día ya me da risa, pero en ese momento no me dio risa ver el semblante y pues sobre todo la incertidumbre que sentíamos todos, ¿no? Así que pues vamos a hablar de eso un segundito porque tengo algo interesante que compartirte. Quédate unos minutos y esperemos que vaya a ser de ayuda, igual que como en su momento lo fue para mí. Así que nada, bueno, es que comparto todo esto porque hace unos días hablaba con unos amigos de aquel lejano marzo del 2020, cuando nos mandaron a descansar a casa diciendo que esto de la cuarentena pues tal vez podría durar más de 3 o 4 semanas por mucho. En escenarios muy pesimistas decían, bueno, a lo mejor dura un par de meses. Si hubiéramos sabido, ¿no? Y bueno, todos esos, yo creo que todos cometimos errores de cálculo, tal vez iguales o peores que los que cometió mi jefe o algunas personas que yo conozco, pero hoy 365 días después exactamente de todo eso, quiero compartirte algo y quiero hablarle a tu versión de aquel marzo del 2020. Es decir, te voy a pedir que hagamos algo tú y yo. Te voy a pedir que hagas por un momento un ejercicio de imaginación. No sé qué estés haciendo en este momento. Tal vez estás manejando en tu coche, haciendo ejercicio, arreglando algo en tu casa, acomodando tu ropa, lavando los trastes, no sé. Date unos 20 segundos, para un momentito y trata de imaginar que enfrente de ti, que al lado de ti, donde tú quieras, está tu versión, estás tú mismo, pero hace un año. Y esa persona acaba de recibir la noticia de que la empresa va a estar cerrada, de que te vayas a descansar, de que tienes que parar el negocio. No sé, en algún momento que te hayan dado la noticia de hay que parar. ¿Cómo se sentía esa persona? Trata de recordar por un momento cómo se sentía, tal vez cómo se veía físicamente. ¿Tenía miedo? ¿Había incertidumbre? Trata de poner a esa persona frente a ti y físicamente, ¿qué notas en su semblante? Obviamente incertidumbre había, pero ¿en qué pensaba? ¿Recuerdas qué era lo que le preocupaba? Porque claro, a la mayoría de nosotros la idea de estar encerrados en la casa, con el ritmo que llevábamos, eso nos sonaba absurdo.
Nos contamos esta historia de que no, yo no tengo tiempo para estar encerrado. Yo siempre estoy ocupado. ¡Ja! ¿Y qué pasó después? Entonces, imagínate cuántas mentiras nos estuvimos diciendo durante tanto tiempo pensando que no, éramos indestructibles. Esto no puede pasar. Por supuesto que la humanidad parada, no, qué locura, claro que no. Y menos todo el mundo. Hmm. Así que ahora vamos a hacer un segundo ejercicio de imaginación, ¿ok? Ahora imagínate a todas las personas del mundo, a todas, cada una, los 7,000 millones y propina que seamos en el globo terráqueo. E imagínate que todos estuviéramos al mismo tiempo estudiando en la misma universidad, ¿ok? Sígueme en el viaje. Y todos resulta que lo único que necesitamos para graduarnos es pasar una prueba, la tesis. Pero no se llama tesis, se llama COVID-19. Obviamente para pasar esa prueba tienes que aprender cosas, ¿cierto? No la puedes pasar así nada más inscribiéndote. Entonces, pregúntome yo, ¿qué has aprendido de ti durante este año? A esa persona que te trajiste del pasado para estar aquí, paradita a un lado tuyo durante un minutito o dos, ¿qué has aprendido de esa persona? ¿Eras de esos que decían que no, yo jamás podría y resulta que sí pudiste? ¿O cómo parar por completo? No, no, yo enloquecería, no, me muero. Pues no te moriste. ¿Aprendiste a estirar un poquito más tus límites? Tal vez tu paciencia o tu resiliencia o a ser más creativo a lo mejor para sacar agua de las piedras porque la cuestión económica empezó a apretar. Otra pregunta importante también sería, ¿crees en las mismas cosas en las que creías en el 2019, por ejemplo? O sea, las cosas a las que les dabas prioridad, el tiempo, el dinero, el trabajo, la salud, la familia, ¿siguen estando en el mismo orden en el que las tenías hace 2 años, por decir? Porque yo conozco gente que a lo mejor tenía un ritmo de vida muy diferente y de pronto se dio cuenta de que tanto dinero gastado no era necesario. O de que tantas horas en el trabajo y el sobreestrés y la sobrecarga tampoco era necesario, era un escape de algo. Ahora no sé cómo haya estado el año para ti, pero ¿y durante este tiempo te enfermaste? ¿Te contagiaste de COVID? ¿En algún momento tuviste miedo por tu vida, por la de algún familiar cercano? Tal vez en el peor de los escenarios perdiste a alguien querido a tu alrededor. ¿Y qué pasa con eso? ¿Te sensibilizó un poco? ¿Te hizo sentir que la vida es frágil o simplemente lo pasaste por alto y no tuvo ninguna repercusión en tu vida? Pregunto porque siento que estas experiencias dejan cosas que pues podemos verlas por el lado positivo o negativo, el que tú quieras, pero la realidad es que nos pasan. Y ya nosotros después decidimos qué hacer con lo que nos pasó. Estoy tratando de decir que esta versión tuya, modelo 2021, por llamarle de alguna manera, hoy sabe muchas cosas que no sabía hace 365 días. Creció seguramente y se demostró que sí puede con cosas que decía no poder. Pero seguramente también le tocó ser vulnerable en algún momento. A lo mejor se rompió, se dobló con la presión, el estrés, pero probablemente también se levantó y reunió herramientas nuevas. Entonces mi duda es, a esta persona que pasó por las malas, las feas, las peores, el estrés, el dolor, la gastritis, los pinches dolores de cabeza, las ondas de dinero, ¿ya paraste un segundo tu vida en este momento para decirle, oye, gracias por el esfuerzo que has hecho? Qué loco, ¿no? Pero resulta que parece que no nos agradecemos a nosotros mismos casi nunca. A veces incluso con este de pronto despertar de conciencia del que mucha gente dice ser
o dice estar en ese canal, agradece mucho hacia afuera, hacia arriba, hacia los lados, a la Pachamama, todo lo que quieras, pero así mismos también está chido agradecernos, ¿no? ¿A qué voy? Bueno, si esa persona del 2020 que recibió esa noticia se paniqueó y no veía la puerta de salida, hoy estaría cumpliendo un año. ¿Y qué pasa cuando es tu cumpleaños? Te gusta que te festejen, ¿no? Cuando es tu cumpleaños, lo más probable es que te despiertas y estiras la mano para ver en el celular si ya te mandó un mensaje a alguien para felicitarte. Las mujeres nunca se arreglan tanto como el día de su cumpleaños y llegan a la oficina que olvídate de ahí al certamen de belleza. Y se siente padre que te manden un mensaje, que te llamen, que te den un regalo, esperar una sorpresa. ¿Y qué pasaría si lo hiciéramos no solamente el día que nacimos, sino el día que estamos estrenando esta nueva versión? Este cumpleaños de COVID. Porque resulta que a mí me gusta agradecerle a ese güey que estaba súper apanicado con el ¿cuándo rayos vamos a volver a trabajar? Que aprendió a sobrellevar todo esto, a estar de pronto encerrado en mi casa, porque pues en este momento yo no vivo con esposa, hijos, nada de eso. Entonces, aprender a estar yo solo en un espacio sin ir a chambear, porque pues en la industria en la que yo me muevo, eso de hacer home office, pues no es una opción. Trabajamos con seres humanos one on one, entonces el home office pues es como decirle a, no sé, una chava que ponga uñas que haga home office, pues no. Ujú. Entonces creo que está chido también hacer un alto de pronto y reconocerle a esa persona el, oye, sé que no estuvo fácil, pero gracias. Y darle ese valor que tiene lo que ha logrado. Estoy seguro que la gente alrededor tuyo admira cosas de ti. No estoy seguro si te lo digan o no te lo digan. Lo que sí estoy seguro es que hay gente que ve talentos, virtudes, fortalezas en ti que a veces ni siquiera tú eres capaz de reconocerte. Entonces son dos cosas que yo sugiero que hagamos a partir de ahora. Reconocer eso que has aprendido gracias a toda esta prueba tan cabrona. Y segunda, también reconocer en los demás que están viviendo algo muy semejante a lo mismo que tú. Escuchaba en el radio decir hace poco a un especialista, es que parece que la gente en la calle está viviendo a 99 grados, refiriéndose a que si el agua hierve a 100, parecería que ahora en la calle es suficiente con que pase una cosita para que todo mundo se vaya al diablo y empiece a gritar y el estrés y el enojo. Porque claro, no hemos pasado tiempos fáciles. Entonces también eso nos ayuda a ser un poco más empáticos con el hecho de que todos hemos tenido malos ratos y otras personas lo siguen teniendo. Entonces, además de compartirte todo esto, me tomé la libertad de querer compartir contigo, para lo cual te pido que me prestes unos minutitos más tus oídos, una carta que yo escribí precisamente hace un año, en marzo, apenas el 25 de marzo del año pasado la escribí, justamente unos días después de que me mandaron al encierro y comencé a ver cómo este lugar en el que yo vivo, para quien no lo sepa, vivo en Cancún, y vi de a poco cómo se empezaban a ir los turistas y ya no llegaban más, empezaban a cerrar negocios pero no abrían más. Y todos nos empezábamos a ir como a esconder a las cuevas porque esta ciudad sin turismo no se mueve. Y cuando llegó un momento de mucho más estrés, incertidumbre y pánico en mí, hice lo que mejor sé hacer para mi sistema, que es lo que más me gusta, que es escribir. Y lo he contado en otros episodios, tal vez lo has escuchado o no, pero soy alguien a quien le gusta mucho estar en contacto con su versión de sí mismo, del pasado y del futuro, como si para mí el tiempo no fuera lineal, sino un loop en forma de 8. Me gusta moverme entre pasado, futuro, presente y todo el tiempo estoy así. Entonces, con ese propósito hice una carta para el Hassan del futuro, para el que ya pasó por la pandemia y ya solamente es un recuerdo. Y me voy a tomar la libertad de compartirla contigo y ojalá sirva de algo
así como a mí me sirvió leerla hoy precisamente que la recapitulé. Aquí va. Regularmente, cuando publicamos algo en redes sociales, es para que los demás lo vean, pero esta vez no. Esta vez es una publicación de mí para mí mismo. Quiero aprovechar que Facebook nos recuerda cosas de años pasados y dejar para mi yo del futuro un recordatorio de que viví un episodio de caos mundial que parecía que no iba a terminar y después de todo fue solo un capítulo más. Así que, Hassan del futuro, aquí tienes. Estas son fotografías tomadas durante marzo del 2020 en el lugar al que ahora le llamas tu casa, Cancún. Hace unos 2 o 3 meses, la noticia del brote de un virus en China parecía un tabloide más. No se le dio mucha importancia porque las epidemias son cosas con las que hemos tenido que aprender a vivir como sociedad. Pasó con la influenza, el dengue, la conjuntivitis, enfermedades que tal vez en unos años serán erradicadas, pero el caso es que el COVID-19 en realidad no sabíamos ni siquiera lo que era. Pero pocas semanas después ya no íbamos a hablar de otra cosa. Casi al mismo tiempo que la noticia sobre el coronavirus, tú cumplías 6 años de vivir aquí. Y aunque acostumbrabas a agradecer el hecho de haber tenido la suerte de llegar a este lugar, nunca te imaginaste lo mucho que tu rutina estaba por cambiar. La lección que te iba a dar un padecimiento que ni siquiera sabías que existía. Ese día a día de levantarse, ir a trabajar y salir con amigos, los días libres en la playa, era cotidiano y sin restricción alguna. En febrero del 2020 ya se comenzaba a hablar de cómo la epidemia se extendió a otros países. Pero como fue tu cumpleaños 35 y festejaste a lo grande con tus amigos y sin problema alguno, pues no te preocupaba mucho el asunto. Pero mientras, en Medio Oriente y en Europa, sobre todo en Italia y en España, los casos aumentaban a diario, pero parecía muy lejano lo que después iba a suceder en América. En el país hubo mucho ruido mediático porque se encendieron las alarmas en todo el mundo, pero el presidente de México lo tomaba todo a la ligera, hasta que no hubo más remedio que comenzar con las medidas como la cuarentena o la distancia social, pero ya a finales de marzo y sin ser tan estricto como debió haber sido. El día que escribiste esto, el último domingo del mes, caíste en cuenta de que no haber existido todo esto, la próxima sería una de las semanas más ocupadas de tu año. Entre turismo extranjero y nacional, por ejemplo, por la Semana Santa y la Pascua, y así como lo venías haciendo desde hace un par de semanas cuando todo agravó en México, analizaste lo mucho que depende la vida, como la conocías, de otras personas, y más ahora, y sobre todo a darle mucho valor al bienestar de los demás. Ir al trabajo, al supermercado, al banco, todas esas cosas diarias se volvieron entre comillas peligrosas por el riesgo de contagio, aunque sí la mortandad afectaba en su mayoría a los ancianos, pero justo por esa razón no fuiste a pasar la contingencia con tus padres, por ese miedo a contagiarlos. Como la información iba y venía todo el tiempo, todo era incierto. Cuando tenías que salir a la calle, era inevitable no sentir cosas al ver tiendas, restaurantes, bares e incluso hoteles completamente cerrados. Un día que tuviste que ir al hotel en donde trabajabas, en medio de la suspensión de labores, notaste que la playa parecía desierta. A lo lejos, viste un par de personas tomando el sol cuando ahí mismo siempre había cientos de personas. Los pocos turistas que quedaban en Cancún paseaban por la zona hotelera sin mucho que hacer, con una ciudad trabajando al 20% de su capacidad y con la duda de saber si al día siguiente iban a seguir abiertas las fronteras con sus países, por lo que muchos tuvieron que extender sus estadías y otros inclusive quedaron varados en México. Lo más duro fue no poder estar en compañía de la familia, porque incluso viajar comenzó a ser más y más restringido. Las rutas y los vuelos nacionales se fueron disminuyendo e incluso los vuelos internacionales fueron suspendidos por completo unos días antes de que tú contaras todo esto. Recolectaste estas fotos de varias publicaciones que viste de gente que, igual que tú,
se sorprendía de ver cómo el turismo dejó de llegar a raíz de la pandemia. Fue muy duro ver aviones llegar con un manojo apenas de pasajeros. Playas vacías, terminales de aeropuerto que parecían salidas de una película de zombies. Y sobre todo las calles de Cancún con la misma cantidad de coches que ves un 1 de enero. Lo que más me importa hoy es que parecemos estar en el ojo del huracán. Parece una falsa calma después de la tormenta, porque se dice que dentro de unos 2 o 3 semanas la cantidad de contagiados y muertos llegarían a niveles parecidos a los de Europa, que fueron casos muy severos. Había también gente muy optimista que decía que para abril más o menos todo iba a estar mucho más tranquilo. Por eso mismo es que mantener la calma y ver hacia adelante va a ser lo más saludable para todos. A pesar de que circulaban noticias que afirmaban que China festejaba haber dado de alta al último enfermo de COVID-19 la semana pasada, en Estados Unidos se reportaban casi 100,000 casos confirmados al mismo tiempo. En Argentina comenzaba ya la tercera semana de cuarentena restrictiva y la lista de países que cerraron sus fronteras crecía todos los días. En realidad era casi imposible saber qué terminaría sucediendo a corto plazo y escribiste esto sin tener idea de si todo volvería a la llamada normalidad y sin saber cuánto tiempo tardaría en reactivarse el turismo. Lo cierto es que los cambios antes y después del virus fueron muy drásticos. El dólar, por ejemplo, pasó de costar 20 a casi 25 pesos en menos de 15 días. La gasolina pasó de costar 20 pesos el litro a más o menos 14 pesos por litro, por la poca demanda que había en el mundo. Había países en cuarentena estricta y vigilada por la policía. Hubo empresas que se declararon en bancarrota y debieron cerrar operaciones porque no había previsión para un parón de casi un mes. Ojalá nuestra cultura cambie después de esto. Pasaste muchos días de estar en casa, igual que lo tuvo que hacer todo el mundo. Algunos subían videos haciendo ejercicio en su casa, cocinando o jugando con sus hijos, simplemente volviendo a lo básico. Tú no tuviste más opción que volver a cocinar, ponerte a organizar tu cuarto, papeles, limpiar tu casa, depurar en general. Te distraías leyendo, coloreando mandalas, viendo partidos viejos porque todas las competencias deportivas estaban suspendidas y tú sufrías sin fútbol ni tenis en la televisión. El virus nos obligó a todos a convivir con el estar sin qué hacer. No quedaba más que ver hacia adentro. Hablar con la familia, con los amigos, nos hizo darnos cuenta de lo mucho que necesitamos a los demás seres humanos, a veces solamente para combatir la soledad, para hablar de cómo nos sentimos, para reírnos de tonterías, pero sobre todo a esa realidad a la que le llamábamos vida diaria pudimos ver que era muy frágil. Bastó una neumonía nueva para hacernos ver que la vida que conocíamos, si se detenía solamente 15 días, algunos ya comenzaban a morderse las uñas por no haber ahorrado nada, por dar las cosas por sentado. Lo que sí dio mucho para pensar fue que el tan sonado cambio climático también jugó su papel en la película. Circularon muchas fotos, por ejemplo, y videos también, de la naturaleza reclamando lo que es suyo. Se hicieron virales imágenes del agua de Venecia, que por primera vez en muchos años se veía cristalina, llena de peces, aves y hasta delfines. En zonas de Tailandia había miles de monos que rondaban las ciudades buscando comida donde regularmente vivían de lo que los turistas les daban. Y en México no fue distinto. Los hoteles cerrados fueron casa, por ejemplo, para jabalíes que merodeaban en campos de golf cerrados. Hubo fotos de venados jugando en la zona de las albercas de un resort muy exclusivo en Playa del Carmen. E incluso un video de un jaguar deambulando por un hotel que estaba desierto. Los reportes del hielo restableciéndose en los polos dejó en ti la sensación de que desde algún ángulo
nosotros como especie también hemos sido un virus del que el planeta pareciera estarse tomando un respiro. Nunca antes estuvieron tan activas tus historias de Instagram y en los grupos de WhatsApp. Memes día y noche sobre el tema. Mexican Style. Las reuniones de trabajo y entre amigos por Skype y Zoom fueron las herramientas favoritas. Nos tuvimos que habituar a vernos en la cámara frontal de los dispositivos y no en persona por semanas y después por meses. No es como que eso nos detuviera de tomarnos una cerveza con los amigos a distancia. O 2. O 10. Algunos de tus colegas acostumbrados a generar dinero, vivir relajados y con lujos, y sobre todo en temporadas altas, no tendrán de otra que bajarse del ego y valorar hasta las cosas más sencillas, como ir libremente al cine o a un restaurante, para dejar de creer que las cosas son permanentes. Lo más importante de todo esto es tener en mente que tanto lo bueno como lo no tan bueno siempre es temporal. Lo cierto es que a pesar de no tener idea de cuánto duraría toda esta pausa, estuviste siempre seguro de varias cosas. Enlistaste 10, por ejemplo. 1, de que todo esto es temporal. 2, de que algo se podía aprender de todo esto y sobre todo a valorar cosas que dabas por seguras, como tu trabajo o como tu salud. 3, de que cuando has desarrollado un talento, es como si aprendieras a andar en bicicleta, porque ya no se te va a olvidar. Así que cuando todo retome su cauce, tú ya sabes cómo ganarte la vida haciendo algo que te gusta y en lo que eres exitoso. Así que eso va a volver a pasar, sea como sea el caso. 4, de que lo más importante en este plano al que le decimos vida es esa relación que tienes con los que te rodean. Que siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte, a contarte cosas o a tomarte una chela contigo simplemente porque sí. Y que esas cosas son las que hay que cultivar. Que los adornos y los lujos son muy volátiles, pero la gente que da un abrazo sincero es lo que no se compara con nada. Y también a valorar el hecho de que tienes amigos por todas partes del mundo. Eso se siente poca madre. 5, que elegiste un buen lugar para ti porque una vez que todo esto se disuelva, no tienes la necesidad de huir a ninguna parte. Es aquí donde vives tu mejor versión hasta ahora, porque después de vivir en 5 países, en 9 ciudades y andar como gitano por muchos años, encontraste ese lugar en donde se siente al que perteneces. 6, de que el día que te vayas de este mundo habrás hecho casi todo lo que quisiste y lo has hecho a tu ritmo. 7, de que vives lo que vibras y que el dinero no lo es todo. Ni compra la felicidad, pero sí da un chingo de paz mental tener ahorros. Así que nunca pierdas ese hábito. Y seguramente, de ahora en adelante, eso es algo que los demás van a entender tanto como tú. Gracias a que alguien te lo explicó en su momento, así que ahora a ti te toca pasar la antorcha. 8, de que lo primero que quieres hacer después de que todo esto suceda es montarte en un avión, ir a ver a tu familia y después ir a conocer esos lugares que te faltan en tu lista. Continuar con la tradición de viajar con tu papá los veranos y de pasar las navidades con tu mamá en la playa, porque tienes esa enorme bendición de tenerlos vivos y apoyándote siempre. 9, de que cuando leas esto, quién sabe cuántos años después, probablemente ya habrás encontrado a la compañera de viajes que irá contigo a todos lados, tal vez hasta hijos tengas, pero que cuando eso suceda ya no tendrás un montón de cosas pendientes, entre comillas, que te faltaban por hacer, porque le has dado gusto al gusto. Y aunque todavía no conozco a tus hijos, desde ahora sé que vas a ser un buen papá. Y 10, de que vas a seguir trabajando con grupos para poder ayudar a la gente a vivir mejor, organizar sus finanzas, sus negocios, más ahora que sabes lo mucho que gente alrededor de ti parecía vivir al día y la pandemia les hizo ver que no funciona navegar sin mapa. Si alguien se tomó el tiempo de leer esto hasta aquí, lo agradezco y ojalá haya servido de algo. Pero esta carta, de mí para mí, se me ocurrió después de que ayer encontré una postal
que me mandé a mí mismo cuando hice el viaje de mis sueños y me escribí en ella. Felicidades, lo lograste, te pusiste una meta y la conseguiste. Cosas de alguien que se quiere un chingo y se trata muy bien. Así que estas líneas serán un recordatorio de que a veces la cosa se puede poner bastante jodida, pero en lugar de enfocarme en el problema, prefiero siempre enfocarme en la solución y en lo que siga. Recuerda siempre que es de bendecidos el ser agradecidos. Esa fue la carta que yo escribí el año pasado. Como dice el texto, me la escribí de mí para mí. Pero al mismo tiempo, todos estamos montados en el mismo barco viviendo estas mismas cosas. Y me pareció justo compartirte esto, porque cuando lo leí me di cuenta de que yo también tenía muchas incertidumbres y tenía muchas dudas. Y hoy, por ejemplo, tengo este proyecto andando que es un podcast que nació justamente en medio de la pandemia. Así como otras cosas que he aprendido sobre mí y que estoy muy contento de estar viviendo. Así que valora todo este proceso por el que hemos pasado porque hemos crecido más de lo que nos hemos dado cuenta. Ojalá te haya servido de algo escucharlo. Si fue así, te abrazo desde acá. Compártelo a quien creas que le pueda servir. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Déjanos los comentarios si es que de algo te sirvió escuchar todo esto en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como el Centésimo Mono Podcast. Gracias a los casi 30 países en donde ya nos escuchan. Nos vemos luego. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años, un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua, en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.